Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. En esta ocasión quiero platicar un poco acerca de cómo neutralizar energías de pensamiento negativas, energías ambientales negativas, frecuencias negativas que podemos nosotros percibir y que algunos que ya han trabajado con la meditación o que se dedican a estos temas o les interesa todo lo que tiene que ver con la meditación y la energía y todo esto, pues a veces quisiera saber cómo protegerse contra este tipo de situaciones, ya sean ambientes o personas aparentemente negativas. Podemos abordarlo de diferentes maneras, pero la intención de este video es hablar específicamente sobre cómo, y vuelvo a ponerlo entre comillas, protegerte de esas energías. Lo primero que tenemos que entender, y como siempre lo voy a decir, es que la realidad que experimentamos, nos guste o no nos guste, siempre va a ser un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior, tal como arriba es abajo y como abajo es arriba. Entonces, no te preocupes, no te espantes, porque todo lo que nosotros percibimos también pasa a través del ego, de la personalidad. Por lo tanto, cuando digo que es un reflejo del interior, las personas automáticamente surge el ego, la personalidad, y se molesta, se ofende, no le agrada el hecho de saber o de enterarse que todo lo que perciben es un reflejo de ellas mismas. Y esto es porque el ego, como tal, la personalidad, cuando no se trabaja o cuando uno no es consciente de eso, busca siempre las maneras de ocultar aquello que no le gusta, que no le agrada de sí mismo. Entonces, en ese sentido es muy comprensible y solamente quiero dejar claro que todo aquello que percibes que tú consideras negativo puede ser y es muy probable que sea un juicio de tu parte. Así que cuando estamos hablando de protección de energías ambientales nocivas o negativas y de personas negativas, no estamos hablando de algún juicio, sino de algo que se percibe en el ambiente o que se percibe de manera subjetiva. Entonces, obviamente te diría que lo más importante es dejar a un lado todos los juicios y tratar de ver las cosas de la manera más neutra posible. Tomando en consideración esto que acabo de decir al principio, ahora sí podemos pasar a la segunda forma de abordar este tema. Tenemos que comprender y entender que todo lo que nos rodea son vibraciones de pensamiento que se manifiestan en el mundo material, ¿no? En este mundo que percibimos. Pero todo forzosamente antes tuvo que pasar por medio del plano mental. Entonces, al pasar por el plano mental, adquieren cierta forma que se materializan en aquello que estás percibiendo como la realidad. Por lo tanto, todo aquello que tú percibes forzosamente tiene que surgir de tu propio pensamiento y está ahí para que lo reconozcas y también a veces para que aprendas a tolerar, a aceptar y a tener compasión por eso que estás observando. Es un tema complicado porque aquí ya algunas personas van a empezar a saltar y a decir, bueno, pero es que yo no soy como esta persona que es bla, 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 bla. Y no se dan cuenta que al poner esos ejemplos están manifestando mentalmente un estado negativo, nocivo, y tarde o temprano se va a ver manifiesto en la realidad que perciben. Entonces, cuando tú estés cerca de alguna persona que consideras o que estás percibiendo de alguna manera como negativa, lo primero es comprender que eso que estás percibiendo puede ser, y es lo más probable, un juicio negativo de tu parte en este juego de los espejos. Por lo tanto, no te preocupes ni te metas a si esa persona es o no es, si es mala, si no es mala. Preocúpate simplemente de observar la situación sin emitir un juicio como tal, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, si estás percibiendo esto de alguna persona en particular o de algún ambiente, debemos recordar también el principio de resonancia. Si lo estás observando es porque tus pensamientos y vibraciones son resonantes con esa frecuencia. Y recuerda, no está mal, ¿ok? No pasa nada ni es nada negativo si observas eso. Es simplemente una señal de un fenómeno que está pasando dentro de tu mente y que necesita ser trabajado. Entonces, la única manera de contrarrestar ese tipo de energías o frecuencias consiste en cambiar la vibración del pensamiento que tú estás teniendo.
Por lo tanto, si estoy sintiendo que estoy en un ambiente que se percibe como negativo, lo que voy a hacer es ir a trabajar con mi propia cabeza. Traer a mi mente los pensamientos, las imágenes, las sensaciones que a mí me hacen sentir bien y que elevan mi energía, que me hacen sentir de manera positiva. Al hacer esto, estoy moviendo mi campo de frecuencia, estoy cambiando mi resonancia y por lo tanto va a cambiar el ambiente en el que estoy o lo que estoy percibiendo. Muchas veces, si pones esto en práctica, te vas a dar cuenta que el que estaba negativo eras tú y no el ambiente. Porque resulta que cuando cambias tu frecuencia, cuando cambias esos pensamientos y comienzas a generar pensamientos amorosos, pensamientos positivos, pensamientos que te hacen sentir dichoso, que te hacen sentir feliz, te empiezas a dar cuenta que en realidad, pues lo de afuera se comienza a ver diferente. Y empiezas a ser más consciente de este efecto del mundo como un espejo. Entonces, no existe manera de protegerte contra eso, porque en realidad no hay que protegerse contra eso, hay que cambiar la frecuencia. Entonces, si estoy frente a una persona que considero que tiene energía negativa, cambio ese switch en mi mente, comienzo a inspirarme, a tener pensamientos, imágenes, recuerdos, sensaciones que me hacen sentir de manera positiva y automáticamente voy a eliminar esa frecuencia que estoy percibiendo o eso que estoy experimentando del mundo aparentemente externo o de esa persona. Si tú comienzas a vibrar con estos pensamientos luminosos, positivos, obviamente va a haber personas en tu vida que, aunque tú no lo quieras, van a empezar a alejarse. Y se van a empezar a alejar porque tu vibración, la resonancia que tú produces, ya no está en armonía o en equilibrio con esas personas. Por lo tanto, personas se van y también hay personas nuevas que comienzan a llegar a tu vida que resuenan con esos mismos pensamientos positivos y de alta frecuencia. Normalmente, cuando uno empieza en este camino del autoconocimiento desde cero, y empiezas, ¿no?, a escuchar los audios subliminales, a hacer meditaciones, a ponerte los binaurales, a crear tu día y hacer todo esto, vas a empezar a notar como si aumentara lo negativo los primeros días. Es muy probable que a veces suceda eso. Pero eso sucede porque tu subconsciente, al estarse reprogramando, comienza a mostrarte todas esas cosas que no has trabajado para que comiences a trabajarlas. Entonces, independientemente de lo que pase afuera o de las personas que estés percibiendo, date cuenta que el foco de la realidad y el que lo genera eres tú. Entonces, si tú transformas la manera en cómo te percibes a ti mismo y lo que pasa dentro de tu mente, vas a transformar y a cambiar lo que estás percibiendo del mundo de afuera. Por lo tanto, si yo veo a una persona, por ejemplo, que a mí me trae pensamientos negativos, que me hace sentir depresivo o que me da inclusive coraje lo que esté haciendo, una cosa es que yo entienda y comprenda y que no comparta lo que esa persona esté haciendo y por lo tanto yo diga, eso que está haciendo esa persona no resuena para nada conmigo, y entonces lo hago a un lado y simplemente respeto su camino y hasta luego. Y otra cosa muy diferente es engancharme con esa energía, querer luchar contra esa energía y todo lo que eso conlleva. Entonces, si sucede eso, lo que pasa, o lo que te recomiendo es, ok, estoy observando esto y qué me está provocando esta persona, esta circunstancia o este ambiente. Entonces, esto que estoy percibiendo como negativo o hostil, ¿no?, o de, frecuencia baja, puede ser modificado si yo cambio la frecuencia de mis pensamientos aquí y ahora. ¿Cómo puedo cambiar esa frecuencia de mis pensamientos? Recuerda que la mente, el cerebro, nunca va a reconocer la diferencia entre lo que ve y lo que experimenta. Como siempre he dicho, el famoso limón que exprimes, imagina que lo estás exprimiendo en tu boca y vas a empezar a salivar. De la misma manera, para poder cambiar esa energía, eso que estás percibiendo o modificar el ambiente, vamos a decirlo, con esta energía psíquica o mental, lo que tienes que hacer es traer a tu mente pensamientos, imágenes, recuerdos de cosas que te hacen sentir bien.
Puedes inclusive recordar el olor que más te gusta, la sonrisa de los niños pequeños, imaginar cachorros, algo que te hace sentir contento. Y al hacerlo, estás vibrando en esa frecuencia, en esa resonancia, y esa es la mejor protección que puedes tener, porque la misión, recuerda, o el punto más que la misión es, a la oscuridad o a lo negativo no se le combate, no se puede luchar fuego contra fuego, eso va a generar cada vez más fuego. Lo que se puede hacer es neutralizar las frecuencias negativas o las energías negativas utilizando frecuencias de alta energía, de altos pensamientos. No importa tanto lo que yo diga, sino lo que estoy pensando y eso que pienso, cómo está resonando con la realidad que experimento. Entonces la invitación es a tener estos pensamientos, tener estas memorias que nos hacen sentir bien, luminosas, de gozo, de alegría, de felicidad. Y cada vez que yo perciba algún ambiente que parece hostil o alguna persona que parece negativa, automáticamente comienzo a pensar de manera positiva, comienzo a traer a mi mente todos estos recuerdos, todas estas herramientas que tengo, ¿no?, que poseo. Y automáticamente al cambiar mi frecuencia, al cambiar mi energía, modifico la percepción que tengo y como ya no está en resonancia conmigo, eso negativo se va a ir. Esto es ley, es energía. Por lo tanto, por más que yo quiera, ¿no?, por ejemplo, a un gran amigo, ¿no?, si este amigo tiene una energía negativa y yo ya cambio mis pensamientos, pues por más que yo lo quiera, la energía y las circunstancias lo va a mover de modo en que ya no lo voy a volver a ver, aunque quisiera hacerlo, porque mi frecuencia ya es diferente y mi resonancia ha cambiado. Y si mi resonancia cambia, solamente puedo ver aquello que está en resonancia con mis pensamientos. Así que bueno, espero no haberlos mareado mucho, que haya sido bastante simple esto que expliqué, que se haya entendido muy bien. Les mando un abrazo gigantesco, muy grandote, recordando que los quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad, como siempre. Y bueno, nos vemos muy pronto. Y gracias también por todos sus comentarios, por todas esas buenas energías que siempre pues recibo con mucho amor. Hasta luego.